Mauricio Meshulam está en la línea telefónica, le agradezco mucho y me disculpo con él por la espera en la línea. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, pues sí, buenas tardes, Pepe, te saludo con mucha tristeza por la situación y bueno, pues nos toca efectuar el análisis correspondiente. Mauricio, ¿cómo estás leyendo todo esto? Ya comentábamos con Liliana Rodríguez, también internacionalista del TEC de Monterrey, ella está en Tokio, ahora contigo lo hacemos. Efectivamente, mira, y escuché la entrevista de Liliana, aquí la esencia del ataque terrorista, que es el primer elemento del cual tenemos que concientizarnos, es colocar a una sociedad completa en estado de shock, en estado de conmoción, incluso conmoción informativa, donde las cifras fluyen, etcétera, para que a través de ese shock, a través de ese estado de pánico, se pueda canalizar un mensaje o reivindicación. De esta forma, un grupo con, y digo, relativamente bajos recursos, puede devolver un golpe, sobre todo de carácter psicológico, de carácter político, claro, lamentabilísimas muertes, pero además no son solamente las muertes, porque no se trata solamente de violencia material, se trata de una violencia que es publicitada, que es reproducida, retransmitida continuamente para colocar a esta sociedad en estado de temor, a consecuencia, quizás, lo veremos, si efectivamente se reivindica, de los actos de esta potencia en contra de, por ejemplo, el Estado Islámico, ¿no? Pero aquí el tema es cómo estamos viviendo prácticamente en vivo este shock, esta conmoción, ahora mismo a través de redes sociales y a través de toda la confusión generada en medios de comunicación. Mauricio Meshulam, esto es aterrador, ha sido conmocionante para todo el mundo. Ya el secretario de la Organización de las Naciones Unidas alzó la voz, por supuesto, para condenar estos hechos de violencia. Hay alerta prácticamente en las capitales en todas las capitales de los países aliados en contra de la guerra, en contra del Estado Islámico. Era un atentado esperado, nos decía hace un rato Liliana Rodríguez. ¿Por qué? Por la acción que ha tenido Francia, la acción decidida para combatir al Estado Islámico, los bombardeos recientes de la aviación francesa sobre el territorio sirio en contra de esta organización terrorista que hoy ha desplegado elementos para causar terror como respuesta a esta guerra allá en la capital francesa. Pero hay alertas también en Roma, hay alerta en Londres, hay alerta en Washington, la capital estadounidense. También hay alerta extrema en estos momentos y a estas horas en la ciudad de Nueva York. Está trascendiendo, Mauricio Meshulam, información procedente de fuentes policiales divulgada por la agencia Reuters, señalando que cuando menos habría unas 140 personas muertas como resultado de este atentado simultáneo terrorista, el peor que ha sufrido Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Mira, sin duda, y aquí justamente se mencionaba que ya era esperado, pero yo sí te diría que no era esperado un atentado de este tamaño. Lo que hemos visto en tiempos recientes se parece bastante más a lo que ocurre con Charlie Hebdo a principios del año. Sí, un atentado, pero un atentado pues de una magnitud menor. O por ejemplo, Francia ha visto ataques terroristas a manos de lobos solitarios o a manos de pequeñas células de gente que toman un cuchillo y atacan a algunas personas. Eso era más o menos lo que se había visto de manera reciente, porque justamente los análisis que nosotros hacíamos es que ya este tipo de ataques tan sofisticados, ataques coordinados, simultáneos, ya no se estaban viendo con esta magnitud. Y bueno, esto sí, honestamente nos sorprende. Va a generar también un importante efecto político en Francia, sin duda, porque vendrán, por supuesto, las críticas a las agencias de seguridad, cómo pudieron en estos tiempos no haber previsto semejante coordinación de ataques, porque recuerda que para una coordinación de estos ataques se requiere comunicaciones, se requiere un manejo mucho más sofisticado que cuando simplemente pues dos personas entran y matan gente en un café. Aquí ya estás hablando de varios ataques al mismo tiempo. Entonces, sí, honestamente nos sorprende no el atentado, la magnitud del atentado. Mauricio Meshulam, las consecuencias, tú estás hablando de las consecuencias. Mira, tengo una información reciente, acaba de llegar. Varios usuarios del Twitter están reportando el incendio de un campamento de refugiados originarios de Afganistán, Siria, Sudán e Irak. Esto en Calais.
Se teme que el incendio haya sido provocado como una especie de venganza por los ataques terroristas ocurridos esta noche de viernes 13. Se desconoce por el momento qué o quién causó el fuego en este campamento de refugiados procedentes de Afganistán, Siria, Sudán e Irak, en Calais. Se cree que el ataque tiene raíces racistas. Los habitantes del campamento son personas que huyeron de la violencia provocada precisamente por el avance del Estado Islámico en sus países de origen. Hay ya una consecuencia directa, directísima, una consecuencia con tintes racistas a lo que ha sucedido, está sucediendo. Lamentablemente emerge en este tipo de eventos, emergen los crímenes de odio, los crímenes por odio, así se conocen. Eso lo vivió Estados Unidos durante un tiempo y bueno, yo no me sorprendería si este tipo de eventos se sigue repitiendo, porque claro, entre otros efectos, crece esta radicalización de un sector de la población quien equipara lo sucedido con cualquier persona de origen árabe o cualquier inmigrante procedente quizás de África, de Asia, de Medio Oriente, y esto lamentablemente pues genera un impacto en momentos en los cuales estamos viviendo una verdadera crisis de refugiados a consecuencia de lo sucedido en Europa. Pero sí es importante mencionar que los países europeos y los países occidentales en general no han hasta ahora contribuido a que se pacifique Siria. Lo que ha sucedido ahí es que han contribuido a que se inflamen las llamas, y eso, pues esto lamentablemente es una serie de correlatos de todo lo que está sucediendo, ¿no? Te voy a poner lo que acaba de decir el presidente Barack Obama en los Estados Unidos como una primera reacción a los hechos de París. Estados Unidos, por supuesto, apoya a Francia en la lucha contra el extremismo y el terrorismo. No quiero especular sobre quiénes son los responsables de los ataques, pero estoy seguro que acabarán respondiendo ante la justicia. No me he atrevido a llamar al presidente Hollande para no distraerle de una situación que todavía está en desarrollo. Es lo que acaba de decir Barack Obama desde la Casa Blanca en Washington. También el secretario general de las Naciones Unidas, el coreano Ban Ki-moon, ha alzado la voz en condena para condenar este acto terrorista. El secretario general condenó enérgicamente los ataques terroristas ocurridos en la capital francesa en la noche del viernes, que han dejado, según datos preliminares, más de 40 muertos y 60 heridos. En un comunicado, Ban Ki-moon exigió la liberación inmediata de los rehenes que se encuentran en el teatro Bataclan. Ban expresó su confianza en que las autoridades francesas harán todo lo posible para llevar a los responsables de estos hechos ante la justicia lo más pronto posible. El titular de la ONU trasladó sus más sinceras condolencias a los familiares de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos, y finalizó su mensaje expresando su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Francia. El pueblo de Francia, Mauricio Mechulam, que esta noche está, por órdenes del presidente François Hollande, en estado de emergencia, con las fronteras selladas, con el despliegue inusual del ejército, sobre todo en apoyo a la capital francesa. 1.500 soldados se han sido desplegados en París, según informa la agencia France Press. También el expresidente Nicolás Sarkozy ha dicho algo, me parece rotundo. Los terroristas han declarado la guerra a Francia, dice Sarkozy, el expresidente francés. Nuestra respuesta debe demostrar fuerza y determinación. Ya comienzan, pues, las reacciones fuertes, contundentes a los hechos ocurridos. Mauricio, concluimos. Efectivamente, tienes por un lado un efecto de terror, un efecto de pánico, y por otro lado, pues sin duda el endurecimiento de las posturas, tanto de un sector de la población francesa que va a tender a derechizarse todavía más, como por parte del gobierno, las autoridades francesas, quienes van a intentar ofrecer una respuesta de fuerza para garantizar a su sociedad que allí están para defenderlos, pero lamentablemente el impacto, el daño psicológico está ya hecho. Pues te agradezco, Mauricio, la información y los comentarios compartidos aquí en Grupo Fórmula, como siempre. Al contrario, encantado de colaborar con tu audiencia. Ojalá para la próxima sea para mejores noticias. Hasta pronto, Pepe. Hasta pronto, Mauricio. Fuerte abrazo. Mauricio Mechulam, hace un momento, David del Río.